Magdalenas. Pensá en masa madre. Sanas delicias. Cambiamos el panel de invitados, amigos, y cambiamos el tópico de la noticia. Es un gusto para nosotros recibir a nuestros invitados y agradecerles su presencia. Ambos son abogados, trabajan juntos y en el día de hoy vienen de alguna manera a capitalizar un esfuerzo compartido que les ha llevado muchas horas, porque entre otras cosas dicen que lo mediático complicaba y dificultaba la situación de defensa de una persona que vamos a identificar como AA. Vamos a agregar también que es enfermera. Agradecemos al abogado Andrés Ojeda, penalista. Ustedes seguramente lo ubican y lo recuerdan. Más de una vez ha sido uno de nuestros invitados. Y a el doctor Fernando Posada. También trabajan juntos. Es que es la primera vez creo que estamos compartiendo micrófono, ¿verdad? Es verdad. Gracias por estar acá. Por favor, gracias. A usted por primera vez. Ya ve que se vuelve acá. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, un gusto tenerlos con nosotros. No, a ustedes agradecidos por la invitación. Bien, es que en realidad este tema que nos puso en la palestra internacional fue un caso que tuvo repercusiones en Argentina, España, Estados Unidos y Inglaterra, también en otros lugares del mundo, porque estos son apenas algunos que estoy enumerando. Se generó en el año 2012, cuando nuestro país puso en juego la circunstancia que podía haber sido homicidio de fallecimiento de varias personas que estaban internadas, siendo sometidas a tratamiento en distintos centros de nuestro país y que coincidentemente por el pluriempleo eran tratadas por las mismas personas. La enfermera AA fue encarcelada, ustedes argumentan que de forma indebida. Se la acusó de complicidad en la muerte, en este caso, en el caso de ella, de una sola persona. Los otros enfermeros tuvieron otras carátulas. ¿Ustedes fue la única que defendieron este grupo? Sí, efectivamente. Bien. ¿Estuvo presa? Estuvo 1 año y medio prácticamente privada de libertad. No somos nosotros quienes sostenemos que estuvo mal encarcelada, lo sostiene el propio Poder Judicial cuando la absuelve definitivamente en primera instancia y 3 jueces de segunda instancia le confirman la absolución sin ninguna discordia. O sea, ya no son los argumentos de nosotros, sino los argumentos del propio Poder Judicial. Es por eso que tenemos hoy justamente un crédito que el Poder Judicial en primera instancia determinó en unos, a nuestro criterio, 120, 130 mil dólares. Decimos que es un aproximado porque hay una parte que todavía resta liquidarse, si bien ya fue efectivamente condenada. O sea, ya está ganado ese rubro. Lo que no está claro es en cuánto se va a liquidar, porque se liquida en proceso posterior, pero es un tema más bien formal, ¿no? ¿Qué edad tiene esta persona? Andrea tiene hoy 40 y largos. Bien. O sea que era una mujer de 30 y pico de años. Andaban los 40 recién cumplidos. Bien. ¿Qué vínculo tenía con los otros enfermeros? Ellos eran compañeros en La Española. Además, uno de ellos trabajaba en el Maciel, que fue donde arrancó toda la investigación por un caso que se sospechaba de que hubiera habido algo raro en el Maciel. Empiezan a seguir a esa persona y llegan hasta La Española y ahí es que descubren o consiguen que otro enfermero terminara confesando. Distintos a ella, ¿no? Que ya en ningún momento, como decía Andrés, confesó ni asumió nada, sino que por el contrario, desde el día 1 en que fue procesada, negó todo lo que se le estaba imputando hasta que finalmente le dio la razón la justicia. ¿Ustedes la defienden desde ese día 1? Desde ese día 1. ¿Aconsejaron esa estrategia? ¿Cuál? La de que negara todo. Es que era nada más que la verdad, o sea, no había manera de armar otra estrategia que no fuera esa, porque aparte, no solo desde los hechos estaba avalada a negarlo, sino desde el derecho no había otra, no podíamos implantar otra versión que no fuera la realidad, que decir, yo no fui, no tengo nada que ver, no sabía, no participé, y ni siquiera estaba al tanto, si es que se hubieran cometido alguna de estas conductas, no estaba al tanto de ello. ¿Cuánto tiempo estuvo privada de libertad? Prácticamente 1 año y medio. En condiciones particularmente difíciles, ¿no? Bueno, eso le quería amenazas preguntar. De muerte constantes. De hecho, cuando ella entra, todavía le recomiendan dentro del penal inventar una alternativa de por qué estaba ahí, porque el caso sonado era un caso de, digamos, de disvalor muy importante del resto de la población carcelaria que iba a implicar una suerte de venganza contra ella. Estuvo, de hecho, el primer tiempo recluida sola por su propia seguridad. Después, de hecho, está muy acreditado con testigos en el juicio civil lo mal que la pasó. Lo mal que la pasó. Y para que te des cuenta, esta sentencia de civil que tenemos hoy
es de un monto particularmente importante para lo que es la jurisprudencia uruguaya. O sea, 1 año y medio preso, digo, para que te hagas una idea, que uno lo dice al barrer, pero estamos hablando de 1 año y medio en condiciones infrahumanas. 493 días. O sea, condiciones infrahumanas, pasándola realmente mal, con un golpe familiar y un estigma de vida para toda la vida. En este caso, el monto que se paga no alcanza, o sea, no es que con esto soluciona o con esto, bueno, ya está. Digo, creo que primero que no hay dinero en el mundo que pueda solucionar estos temas, pero claramente verán que los montos no se condicen con lo que una persona mal privada de libertad padece, ¿no? Cuando salió, ¿volvió a sus lugares de trabajo? No. No pudo. No pudo hasta ahora, y la proyección tanto de ella como de todos quienes la rodean es que no va a poder volver a hacerlo. De hecho, no sé si se recuerda que la ministra de Salud de la época, a pesar de haberse decretado la absolución en primera instancia y de haber sido confirmada en segunda instancia, como dijo Andrés, aconsejó que a pesar de ser inocentes sería recomendable que no volvieran a trabajar al ámbito de la salud. Estamos hablando de una persona inocente, cuya inocencia fue refrendada y que se preparó para eso, que tuvo un legajo impecable durante 20 años y sin embargo desde las propias autoridades del Estado se recomendaba que esa persona no volviera a trabajar a la salud. Sumamente cuestionables esos hechos, pero además fueron avalados por el paso del tiempo. Hasta ahora no le ha sido posible reinsertarse en el lugar donde trabajó siempre y para lo cual se preparó desde ya. ¿Por qué fue procesada? En principio yo creo que lamentablemente fue un poco marchó la volada, porque en ese momento, hoy, bastante tiempo después, es bastante difícil hacer una lectura fría y objetiva, ¿no? Porque uno tiene que ponerse en los momentos cuando son y en caliente. Ustedes recordarán lo que fue esto. ¿Y qué prueba había en ese momento? Bueno, lo que hubo fue un mensaje de texto que yo creo que se interpretó en forma equivocada en aquel momento, porque en alguna medida lo que argumentó la Fiscalía es que ella, sabiendo lo que ocurría, según la Fiscalía entiende, era responsable por conocimiento del tema. Ahí, primero que a nuestro juicio jamás quedó probado que ella supiera nada. Pero eso sería encubrimiento. No, porque justamente ahí hay un problema conceptual jurídico. A ver. Nadie tiene obligación de denunciar nada, salvo algunos casos específicos de mandato de ley, funcionarios públicos en razón de su función y alguna otra excepción más. El resto, no tenemos obligaciones de denunciar. Primero, sostenemos que ella no sabía lo que estaba ocurriendo. Y aunque supiera, no está obligada a denunciar, ni es encubridora por omitir denunciar. El encubrimiento es otra cosa. No dentro del ejercicio de la profesión de manera privada, estoy sacando del dato la mutualista. ¿Qué pasa con el hospital público? Bueno, ¿Ahí se convierte en una funcionaria pública? Ella no trabaja en un hospital público. ¿Y lo del Maciel que usted Pero dijo? Era otro enfermero, no era ella. Ella solamente era un solo caso vinculado a la española. Entonces, evidentemente no le aplica. Pero en ese caso tendría un delito de omisión de denuncia que es recontra menor. Digo, si fuera el caso, que no tiene nada que ver con una eventual complicidad de homicidio muy especialmente agravado. Digo, son cosas diametralmente opuestas. ¿Y ese mensaje de texto por qué dio posibilidades a que fuera procesada, privada de libertad durante 1 año y medio? Habla un poco... ¿Qué tan grave o tan suspicaz podía llegar a ser el contenido? No, pero habla un poco eso y del cómo estaba diseñado nuestro proceso penal hasta el año pasado. A ver. En una suerte de 48 horas, la policía tuvo que determinar en un caso de extrema gravedad, se hablaba de cientos de muertes el primer día, después se empezó a achicar, pero era un boom gigante, toda la prensa local e internacional mirando para acá, y con todo ese ruido los operadores tuvieron que determinar quiénes estarían de este lado de la ley y quiénes estarían del otro. Desfiló un pueblo. Desfiló un pueblo, como dice Andrés, declararon un montón de personas, que la gran mayoría de ellas entraron y salieron al juzgado, y bueno, en el medio de todo ese ruido su situación se malinterpretó. Como decíamos al inicio, desde el día 1 nosotros dijimos, esto no tiene nada que ver, aun si lo que se dice que para nosotros no era, que es que ella sabía, aun si eso fuera cierto, ni siquiera en ese caso ella tendría que ser procesada. Pero bueno, la justicia, evidentemente, en esos casos, como estaba diseñado el Código Viejo, tuvo que decidir rápido, decidió mal. Al tiempo, el propio juzgado que decidió enmendó la resolución, se ratificó por un tribunal de apelaciones y hoy hay un juzgado en la órbita civil, un juzgado de contencioso administrativo, que ratifica todo lo actuado, que dice que estuvo mal actuado, que estuvo mal procesado y lo que busca es indemnizar un poco los daños. Claro, porque el código cambió. Antes vos las prisiones preventivas en estos casos graves siempre supimos que no eran obligatorias, pero en los juzgados eran obligatorias. Entonces, si esto ocurriese hoy, probablemente mucha gente fuera formalizada
sin preventiva de prisión y tuviéramos un juicio con gente en libertad. Y si efectivamente después de un juicio recae una condena, esa condena podría implicar prisión o absolución, pero va preso con condena. Fíjate que acá estas prisiones, metemos gente presa para discutir si tiene que ir presa. Si eso no es una contradicción en sí mismo, hoy parece algo de hace 1 millón de años, pero esto hasta hace 1 año era moneda corriente. Y de hecho hoy estamos cambiando de a poco, ¿no? ¿Defensores del nuevo código? Bueno, evidentemente estamos de acuerdo con el cambio. Eso yo no tengo ningún miedo de decirlo, lo he dicho hasta el cansancio. Estamos bastante de acuerdo, lo hemos discutido mucho. Hay cosas para pulir, por supuesto, como todo cambio grande, pero lo que sí me quedo con un concepto final que es nadie, ni hasta el peor detractor del código actual, plantea volver al anterior. Así que tan mal no sé de qué no estamos. Y esta es una de las situaciones que lo ratifica, ¿no? O sea, esta situación, como decía Andrés, en el nuevo código se hubiese resuelto de otra manera, se le formalizaba la investigación, casi seguro que quedaba en libertad y todos preparábamos estas defensas que nos costó armar durante meses con ella en la cárcel de otra manera. Y el Poder Judicial hoy no tendría que sacar de su bolsillo para indemnizar una resolución apresurada y sin fundamentos como fue la de nuestra clienta en ese momento. Ustedes piden un resarcimiento por lucro cesante, ¿verdad? Sí, entre otras cosas. Por lo pronto es una persona que perdió su trabajo, tenía más de uno. No, ella trabajaba solo en la Exclusivamente en ese lugar, perfecto. Dejó de percibir sus saberes, no ha podido volver a ese lugar de trabajo. Correcto. ¿Piensan ustedes que inclusive no pueda volver? No es futurología, ¿no? Es un análisis de su pasado reciente. Ella fue excarcelada a mediados de 2013 y desde ahí hasta el día de hoy, o sea, pasaron más de 5 años y no ha podido reinsertarse en el mercado formal de la salud, digamos. Ha tenido trabajos informales, ha trabajado otra cosa porque tiene que mantenerse a flote económicamente, Bien. pero no ha podido volver a trabajar en una mutualista o en algún trabajo por el estilo. Déjeme habilitar el móvil y seguimos Adelante. conversando con estos abogados que nos están acompañando en el día de hoy. El reclamo de AA está redactado por estos abogados penalistas que están en nuestro estudio, Fernando Posada y Andrés Ojeda y Fernando Posada. Quien integra ahora este cuarteto de comunicación es nuestra compañera Magdalena Correa, que está en la Plaza Independencia y la estoy viendo y ella no es de las que tiene la banda, pero bien podía llegar a serlo. Han pasado por la Plaza Independencia, han visto las fotografías de mujeres que tienen la banda presidencial. Vamos a dar contexto a esto que puede haberles a ustedes llamado la atención. Y es cierto, a mí no me preguntaron qué medidas tomaría si fuera presidenta, pero rápidamente voy a pasar a contarles por qué ese cuestionamiento y también por qué estas fotografías. Aquí estamos hablando de esta intervención urbana que se llama Cosa de Mujeres, que lo realizó un colectivo femenino integrado en un 100% por mujeres y ya estamos con 2 de sus integrantes. La idea es colocar el lugar por lo menos de la mujer en un plan de duda. Bueno, nosotros accedemos a esos lugares, podríamos ser presidentas, creo que ese es el objetivo principal que tiene sobre todo quienes rondamos por aquí Plaza Independencia y vimos esta muestra fotográfica, Cosa de Mujeres. Les agradecemos a Adriana y a Lilian que se hicieran presentes aquí. Va a estar hasta el 30 de noviembre. Algo ya mencioné, pero el objetivo principal de esta muestra, de esta intervención, ¿cuál es? Bueno, es actuar sobre la cultura, ¿no? Porque nosotros vivimos en el marco de una cultura patriarcal que discrimina a la mujer y que la discrimina en todos los aspectos, desde lo laboral hasta salarios más bajos que los hombres, y también en política. Entonces pensamos que muchas veces, en realidad, el hecho de que las mujeres seamos solo el 20% del Parlamento, que es un indicador de que nos cuesta los espacios de poder, o de que no lleguemos a los principales cargos, tanto en empresas públicas como privadas, aunque hay alguna, pero siempre son algunas, ¿no? Bueno, que nos parece que además de político es un tema cultural, porque las mismas mujeres a la hora de votar les cuesta votar a una mujer, ¿no? Entonces nosotros pensamos que, bueno, que desde la cultura esto es una intervención urbana, es una representación artística, no son candidatas de verdad, ¿no? Aunque vale la pena aclararlo porque la gente pregunta, no son candidatas de verdad, son mujeres que no se proponen justamente ser candidatas. Fue el único criterio de exclusión que nosotros mantuvimos a la hora de seleccionar las mujeres. A ninguna le interesaba de verdad ser presidenta.
presidenta. Exactamente. Por lo menos en estas elecciones que empiezan el año que viene con las nacionales y siguen departamentales y municipales en el 20. Entonces, bueno, ninguna de ellas tenía como propósito ser candidatas. Entonces, bueno, ese fue el criterio que nosotros dijimos, bueno, con estas mujeres sí, con las que no les interesa en este momento vamos a hacer la muestra. Y tenía que ver con eso, con no meternos en las internas políticas, aunque ahora ya quedamos medio atrapados porque el Frente Amplio ya definió a sus propios candidatos, pero cuando nosotros empezamos a planificar esto no había candidatas mujeres, pero no queríamos quedar atrapados, ni en las internas partidarias, ni tampoco en las internas, en las elecciones, en la dinámica electoral. Queríamos actuar desde la cultura. Lilian, ¿cómo ha sido? Ya hace unos días que está esta intervención y va a estar hasta el próximo 30 de noviembre. ¿Cómo ha sido esa interacción con el público? ¿Qué les han contado? ¿Qué les han dicho? ¿Qué reflexiones se escuchan por aquí? Bueno, es precioso, porque no solamente por acá circulan uruguayos, sino que también circulan turistas, hay un montón de turistas. Y se nos acercan, cuando estamos acá, se nos acercan y nos dicen, bueno, más o menos las mismas preguntas que tú nos hiciste, cómo lo hicimos, por qué, cómo elegimos a las personas y demás. Les parece interesante, por lo pronto, para pensar, para reflexionar. Pero les parece genial. Recién estábamos hablando con una señora colombiana y que nos contaba cosas de su país y de la interna en Colombia, y le parecía que esto estaba genial. Otra señora argentina y mucha gente de acá, por supuesto, ¿no? Y nada, les parece bárbaro. Yo ahora, reflexionando después de todo hecho, le planteaba a las compañeras que nosotras sin querer hicimos dos cosas a la vez. Una, poner a la mujer como futura presidenta, pero otra es poner a gente común, porque acá hay cocineras, abogadas, maestras, secretarias, lo que se te ocurra, son todas personas comunes. Entonces eso genera una corriente de identificación genial para las personas. Muy bien, Liliana, Adriana, les agradecemos este contacto y sobre todo explicarlo un poco más a los televidentes, más allá que ha salido en varios medios, pero contarles de qué se trata cuando pasen por acá y se encuentren con estas gigantografías de mujeres con bandas presidenciales. A ambas, muchas gracias. No, gracias a ti, por favor. Nosotros compartimos una breve pausa y hay más para seguir repasando la tarde en casa. Masa madre, macarrones, jesuitas, merenguitos, pionono, medialunas y magdalenas. Pensá en masa madre, sanas delicias. No nos iremos hasta no ver a Semre. ¡Semre! ¡Semre! Aquí estamos, amiga. ¿Songul? Semre, eres inocente. Esa noche no lastimaste a nadie, lo sabemos. Ya investigamos en todas las casas y nadie resultó herido.